Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga. Puedes encontrarme en Instagram como Eva-Latapí. Este episodio lo he estado reflexionando muchísimo, ya lo quería hacer. Ha sido un trayecto interesante el prepararlo, porque he estado removiendo cosas y reflexiones, también lo que he trabajado con algunas de las personas que vienen a terapia conmigo. Así que supera la prisa de sanar. Tenemos esta prisa de querer tener las respuestas, de querer saber cuánto tiempo va a tardar en dejarme de doler, cuánto tiempo voy a tardar con mi ex en la cabeza o pensando en mi ex. Y estas son preguntas que me hacen constantemente y preguntas que yo también me he hecho. Así que este episodio está dedicado 100% a ese momento en el que queremos que algo nos deje de doler, queremos que algo nos deje de incomodar, estamos en el proceso del duelo y si pudiéramos presionar un botón para poder acelerar el proceso, lo haríamos. Inclusive, por ejemplo, me quedé pensando cuando yo tuve la ruptura, que en verdad fue la semillita de inclusive este podcast, obviamente fue hace muchísimo tiempo, apenas empezaban las redes sociales como Instagram y de hecho no lleva mucho tiempo Instagram y yo tuve una ruptura de una relación muy importante con quien duré muchos años. Para mí fueron años muy importantes, fueron 7 años, yo estaba mucho más joven, muy chavita y me pasó que después de esa ruptura fue muy muy fuerte para mí. Ahorita como que la recuerdo y agradezco muchísimo el haber pasado por esa ruptura. Sin embargo, en el momento me sentí completamente perdida, porque algo que puede pasar después de terminar una relación es que inclusive sientes que pierdes tu identidad. A mí me pasó que de ser una pareja por muchos años, pues regresé a ser una individuo. Y entonces eso me confundió muchísimo a mí. No entendía muy bien y había perdido hasta cierto punto mi identidad. No sabía ser yo sin ser un nosotros. Así que en esta desesperación me sentí que mi ex no lo podía superar. Y no lo podía superar, no me refiero a que estaba obsesionada, porque inclusive como que siento que este mensaje es un poquito como lo que recibimos cuando, por ejemplo, no puedes superar a tu ex, que voy a hablar de esto más adelante, o lo que sea el duelo que tú estés atravesando. Obviamente a mí un tema que me encanta es hablar de las rupturas y por eso es que es a lo que más le dedico energía en este podcast. Pero bueno, entonces yo sentía que no podía superar a mi ex. ¿Y cómo se veía el no poder superarle? Bueno, por ejemplo, pensaba muchísimo en él, por más que había intentado hacer, según yo, absolutamente todo para dejar de pensar en él. Había empezado una relación que pues claramente no había funcionado, porque este tipo de relaciones, por lo general, obviamente no hay una regla o una ley absoluta, pero por lo general no funcionan. También pues yo estaba viviendo en otro país, todo, había intentado hacer todo, había tomado mi distancia, había tomado mi tiempo y seguía apareciéndose en mis pensamientos y seguía fantaseando con tener una conversación con él a lo mejor, y pasaba el tiempo y él ya estaba en otra relación y yo decía como, ¿por qué yo estoy estancada? Porque así me sentía. Entonces en mi desesperación empecé a aplicar las técnicas de cognitivo-conductual, y una técnica es estarte reforzando constantemente con mensajes, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hice fue que me metí a Instagram y tomaba capturas de pantalla a imágenes que me reforzaran el no querer estar en esta relación, yo tomé la decisión, se había acabado y yo había tomado la decisión de mudarme y empezar mi vida nuevamente en Estados Unidos. Y entonces
La cosa es que estas imágenes las empecé a acumular, las empecé a guardar, se empezó a llenar mi celular y lo que hice fue que las subí a Instagram, abrí una cuenta que se llama Get Over Him Please, supéralo por favor, por eso no es coincidencia que así se llama este podcast. Claro, esto fue hace muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa? Pues hablando con mis amigas, nos fuimos a jugar cartas y me estaban preguntando que cómo iba con mi breakup, no sé qué, eso aquí en Cancún, y les platiqué del Instagram y me acuerdo que una de ellas me dijo, ¿y por qué no le pones hashtags para que a lo mejor más personas se pueden beneficiar de tu cuenta? Y así lo hice y la cuenta creció y ha seguido creciendo en estos años y de ahí es que nace también el podcast, obviamente muchos años después e interesantemente después de la siguiente ruptura muy importante que tuve, de la que también les he hablado aquí, sale el podcast Supéralo, por favor. Y hablo de todo esto porque entiendo la desesperación y la frustración de querer dejar de pensar en aquello que te hace daño y no poder hacerlo. Hacer todo lo que te dicen en terapia, hacer todo lo que te dicen tus amistades, tu familia, la gente que quieres y la gente que te quieren y sigues pensando en tu ex. Yo sé que hay personas que fácilmente pueden dejar de pensar en su ex y lo guardan en un cajón o lo procesan, lo dejan ir con mucho amor, de una forma rápida, de una forma muy sencilla. Y entiendo y estoy segura que existe gente así. Yo no soy así. Por más que quiero, y era una de mis frustraciones, no soy así. Porque el tener toda la técnica, el tener toda la teoría, no hace que puedas superar a tu ex de una forma más rápida simplemente porque lo sabes. El otro día estaba compartiendo información en Instagram sobre el sanar. Me gusta mucho hablar del proceso de sanación en Instagram y bueno, como pasa cuando hablas y te expones en redes sociales, existe la posibilidad de que recibas comentarios de hate y a veces son muy pocos los que recibo comparado, la verdad he tenido muy buena respuesta comparada con la respuesta positiva, pero sí recibo de vez en cuando uno que otro mensaje en forma de ataque. Y me llamó la atención porque me decía algo así como que realmente yo no podía hablar de sanación cuando si yo seguía hablando de sanación significaba que yo seguía estancada y pues que no, que cómo quería yo dar información sobre esto si yo seguía estancada. Y me quedé pensando en este mensaje y me doy cuenta también de dónde viene la presión de sanar. Porque aunque a pesar de que yo no me identifico en este momento como que sigo sanando, claro, siento que esto dura mucho tiempo, pero no me siento estancada, siento que es un proceso que he sanado. Me llama la atención el shaming, o sea, que se intenta avergonzar a quien está sanando. O sea, porque sí he estado ahí, yo sí estaba ahí. He estado en una situación en la que pues como les digo, en esta relación de hace muchísimos años, que duré mucho, y él estaba en una nueva relación y yo seguía pensando en él o seguía acordándome o teniendo sentimientos por esta persona y me sentía tonta, me sentía muy tonta y quiero hablar de esto de una forma transparente porque obviamente pues todos tenemos y todas tenemos orgullo y un ego que cuesta trabajo también a veces aceptar nuestra vulnerabilidad y a mí en ese entonces yo no se lo decía a nadie, yo no me atrevía a decir que a mí me seguían doliendo ciertas cosas de la relación, que seguía sanando, mucho menos porque él ya estaba en una relación y eso me hacía sentir tonta. Y cuando leí este mensaje en redes, que haciendo, pues sí, shaming, avergonzando, como señalando, haciendo menos el proceso de sanar como si estuviera mal, como si, ¿qué pasa si yo siguiera sanando? O sea, realmente, ¿qué pasa si yo hablara de sanar mientras estoy sanando? O sea, ¿por qué hay esta connotación tan negativa al
al sanar sobre todo una ex relación. Eso, cuando hablo mucho de las exparejas en las redes, muchos mensajes, inclusive en la de Get Over Him Please, que es en inglés, mensajes así como no le deberías de dedicar tu atención a tu ex, cuando pues puede ser que tengas una relación muy bonita con tu ex. Siento que ese es el caso para mí con diferentes exparejas, que pudimos hacer la transición a amistad y no los odio, ni odio a su familia y sin embargo es como, o cuando me ha dolido, no, tampoco se trata de odiar a la expareja. Yo no creo. Claro, depende de lo que hayan vivido. Y estoy segura que cada historia es completamente diferente y por eso estoy segura que yo no tengo la verdad absoluta. Te hablo desde mi experiencia, desde lo que he estudiado y desde lo que trabajo con mis pacientes. Pero entiendo esta presión de querer sanar porque no solamente es incómodo el estar en dolor, en a lo mejor tener sentimientos por alguien que ya no los tiene o no quererlos tener porque no queremos estar con esa persona. Lo entiendo perfectamente. Y de ahí nace este episodio, de que va a haber mucha presión por querer sanar, va a haber mucha presión externa de dónde deberías de estar. Gente que no te conoce, como quien me dejó este mensaje, o también la gente que nos ama, a veces por querernos, por amarnos desde el amor y no querernos ver sufrir, se echa comentarios como dónde deberíamos de estar o qué deberíamos de hacer. Y si algo he aprendido en el proceso del duelo es que nadie escoge estar ahí por elección propia. No escoges que te duela y tampoco escoges que quieres que te duela. Intentamos racionalizar las emociones, intentamos presionarnos y todo lo medimos en tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a doler? O sea, creo que las preguntas que más recibo en terapia. Yo trabajo muchísimo con rupturas, sobre todo también por la naturaleza de este podcast. Me busca mucha gente para trabajar rupturas y separaciones conscientes. Y una de las preguntas que más me hacen es ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me va a doler, Eva? ¿En cuánto tiempo voy a estar en esa transformación de la que tú hablas? Y a pesar de que te puedo dar todas las herramientas en terapia, en el podcast, con la información que comparto en redes, absolutamente no hay nada que yo creo que puedes hacer para acelerar el proceso. La analogía que les he compartido y que comparto también con mis pacientes es como cuando te rompes un hueso, una pierna. No hay nada que puedes hacer para que sane más rápido. No existe esa pastilla que pueda, no sé, volver a formar, regenerar tu hueso de la noche a la mañana. No existe. Sin embargo, hay cosas que puedes hacer para sanar de una forma más sana y para no perjudicar o entorpecer tu proceso de sanación. Por ejemplo, la terapia, fisioterapia, puedes ir a fisioterapia, puedes tomar tus medicamentos para el dolor, puedes también, que claro, yo no recomiendo, pero para nada medicamentos, medicar el duelo, no lo recomiendo para nada, así que eso no aplica en esa analogía, pero después de ese paréntesis, por ejemplo, no te vas a ir a correr un maratón, ¿verdad? O te vas a ir a caminar toda la tarde si tienes la pierna rota. Te permites, y por más que sea frustrante, pero te permites el proceso de sanar, porque sabes que vas a sanar. Sin embargo, cuando hablamos de una herida emocional, que no podemos verla en una radiografía, no podemos verla a simple vista, en verdad una herida emocional simplemente se siente y ya está. Y ahí nos entra la desesperación. Y en mi experiencia, a mí me daba miedo quedarme ahí. ¿Realmente me voy a quedar aquí? ¿Realmente no voy a poder dejar de pensar en esta persona? ¿Nunca más voy a poderme enamorar de alguien más? Y estos son ideas que nos ven de la cabeza, o probablemente una idea que a mí también me pasó por la cabeza y es una de las que más me reportan en terapia. Y si me quedo sola, y si me quedo solo, y si nunca más encuentro una persona así, y si nunca más me vuelvo a enamorar o si nadie más se vuelve a enamorar de mí, existe este miedo porque hay pura incertidumbre, es dar un brinco y eso es algo que tiene el duelo. Y cada vez me maravillo más del duelo y al mismo tiempo
le tengo mucho respeto porque sé lo vulnerable que nos hace sentirnos y que cuando estás sanando, llámese la herida que sea con la que te conecta este episodio, cuando estás sanando, sientes fibras que no sientes en ningún otro momento. Y es interesante porque cuando estás en dolor lo sientes en carne viva, sientes cómo te duele, sientes como ese vacío. Y sin embargo, conforme vas sanando, empiezas a distraerte en otras cosas y empiezas a sentir otras emociones, alegría, emoción, empiezas a sentirte en paz, pero no te das cuenta que estás sanando hasta que no lo ves en retrospectiva y no te das cuenta que dices, wow, hace mucho que no pienso en mi ex o hace mucho que no pienso en esto que me dolía, o ya cuando lo pienso ya no me duele, no me había dado cuenta. Es interesante cómo el dolor emocional, se queda meramente como un recuerdo cognitivo. O sea, que el día de mañana te vas a acordar que te dolió, vas a tener una idea de me dolió y ay, se sintió horrible, pero no te vas a acordar cómo te dolió. Este dolor que estás sintiendo se va a quedar como un recuerdo lógico, cognitivo, pero no va a volver a ser como volver a revivir el dolor al querer recordarlo, se vuelve una idea. Así como puede ser inclusive cuando amaste mucho a una persona y dejas de amarle y te acuerdas que le amaste y era muchísimo ese amor, sin embargo se queda como una idea y ya no puedes como que recordar y sentir el amor. Y eso siento que pasa con el dolor. No lo puedes recordar y volverlo a sentir. Se queda como una idea, como un recuerdo cognitivo, meramente. Y aún así nos presionamos por dejar de sentir, porque a nadie, sentir el dolor, a nadie le gusta sentir dolor, a nadie. En verdad es desesperante. Y sentir tristeza, y sentir enojo, y sentir la confusión, inclusive puede ser sentir la culpa. Queremos sanar, nos surge. Y hay un ejemplo que me gusta, que no me acuerdo dónde lo escuché, pero habla de cuando pasa, por decir, un camión en el polvo y se levanta todo el polvo, y para poder ver que hay más allá, primero tiene que caer el polvo. Tiene que dejar de haber polvo en el aire para que puedas ver. Y esto también es el proceso de sanar. Tenemos prisa por saber dónde vamos a terminar, qué vamos a hacer. Y hay veces que simplemente con pausar, y por eso el episodio de la importancia de pausar, la magia de la pausa para poder sanar, pausar y esperar que el polvo caiga para poder ver con claridad. Porque cuando estamos en dolor, cuando algo nos incomoda, nos urge, tenemos esta urgencia por salir de ahí. Y a veces terminamos tomando cualquier salida y no por eso es la salida más sana, no por eso es la salida más óptima. Y sin embargo nos urge salir de ahí. Puede ser que reaccionamos de forma impulsiva, con la prisa de querer sanar. Pero esto es el mensaje. No hay prisa de sanar. En verdad no tienes prisa de llegar a ningún lado. Eso que te urge sanar, no hay prisa. ¿Quién dijo que tienes que sanar? Porque aparte yo también creciendo escuché teorías que, por ejemplo, para sanar una relación tardarías la mitad de tiempo de lo que estuviste en esa relación. Y no es cierto. Yo lo llegué a pensar y no es verdad. Porque el dolor no es lógico. Queremos sacar las matemáticas de cuánto duele, cuánto tiempo va a doler, como si fuera proporcional, cuánto le quise, cuánto voy a tardar. Así no funciona el duelo. El duelo es todo menos lógico. No tiene lógica. Es como un estambre, son garabatos, no tiene lógica, y sin embargo cuando lo atraviesas y lo pasas y termina, entiendes muchas cosas, pero al mismo tiempo fue como una super mareada la que te metiste
porque no hay prisa. Y otra cosa es que a veces las heridas, inclusive las heridas físicas, las cicatrices, vuelven a doler aunque hayan sanado. Cuando yo era muy chiquita, tenía 5 años de edad, tuve un accidente en una cuatrimoto en casa de mi mejor amiga de esa edad, de pre-first. Y dejé de caminar unos meses y la verdad era muy impactante cómo me quedó el pie. Se me quemó todo el pie y fue muy impactante y me marcó muchísimo y era tan chiquita que me quedó el pie tan chamuscado que me daba miedo pasar al lado de los perros y que se viera mi herida porque me daba miedo que un perro lo confundiera con un bistec. Así era mi fantasía de ver mi pie quemado. Y han pasado muchísimos años desde ese día, muchísimos años, y es una cicatriz que es más, ya casi ni se ve. Tengo que señalarla. Y es muy interesante porque la cicatriz que ha estado la mayor parte de mi vida conmigo y que es una historia que me marcó muchísimo, y ahora señalar la cicatriz y la gente como, ¿cómo? ¿Dónde está? Y yo, es esto. Era todo mi pie y ahora es solamente una parte y hay gente que no le cuesta trabajo encontrar la cicatriz. Y esa cicatriz, que ya está más súper sanada que nada, a veces, cuando hace frío, me incomoda, de la nada. O simplemente ahorita de hablarlo, como que la siento presente. Y está bien, no significa que no haya sanado. Y si le permito a esta cicatriz que tiene tantos años a mi lado, de repente volver a doler y no intento encontrarle la lógica de por qué duele, ¿por qué no lo mismo con las heridas que he tenido? Con las cicatrices emocionales que he atravesado. A veces vuelve a doler y no significa que está mal, porque es parte de sanar y es parte también de vivir. Así que no hay prisa. Y si de la nada te vuelve a doler una herida, y si de la nada vuelves a sentir la cicatriz como que pulsa, no pasa nada. No tienes prisa de sanar, vas a sanar. Y si tu intención es volver a estar en una relación, te prometo que el amor siempre regresa. Sin embargo, quítate la presión, porque no tienes que estar en ningún lugar y no tienes que estar de ninguna forma. Estás donde estás y estás atravesando el proceso y permítete estar en este proceso presente. No te estés comiendo el viaje de mañana y dónde tienes que estar y dónde has de estar y es que me va a doler así toda la vida. En verdad no lo sabes. No significa que porque a mí me costó tanto trabajo o tanto tiempo, a ti también. No. Quítate esta presión de tener las respuestas. Inclusive cuando estudié tanatología, la terapia del duelo, inclusive había profesores que decían que un duelo que tardaba más de un año en sanar era un duelo que no estaba sanando correctamente. Y hoy que he vivido en carne propia diferentes duelos desde que estudié tanatología y de la forma más consciente, y puedo decir que no es así, que va sanando poco a poco y que el proceso de sanación es diferente para cada persona y cada persona lo vive de una forma diferente. Yo te puedo compartir lo que a mí me ha servido y, como decía, lo que he visto con mis pacientes, lo que dice toda la teoría. Sin embargo, este es tu proceso y date chance de vivirlo a tu manera. No te presiones, no tienes que estar en ningún lugar. Como una de mis pacientes que me decía la semana pasada o la semana antepasada, ¿y cuánto tiempo voy a tardar, Eva? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo voy a estar bien? ¿En cuánto tiempo me va a dejar de doler? Y claro que yo no tengo estas respuestas. Lo que yo contesto es que no tengo el tiempo porque cada quien sana diferente. Sin embargo, lo que yo te prometo es que cada vez el dolor va a ser menos intenso y cada vez
estos episodios de dolor, que a mí me gusta decir que son como cólicos, cada vez van a ser menos frecuentes, cada vez van a ser de menor duración, van a ser más cortos y así empiezas a sanar. Es como si fuera, se me ocurre en este momento, la analogía de la tinta. Como si tuvieras mucha tinta y la empiezas a vaciar, o una cubeta con pintura, y al principio va a salir muchísima pintura. O sea, y sigues caminando y vas dejando tu caminito de pintura y son ponches de pintura y es muchísima cantidad, y al final cada vez sale menos pintura, se tarda más en salir hasta que salen unas gotitas y al final deja de salir. Y lo mismo pasa con el dolor. Ojalá pudiéramos normalizar más estos procesos y entender que hay magia en los duelos. Hay una magia de transformación increíble. Ojalá no hubiera esta vergüenza, este shaming de cuando algo nos duele, esperando que estemos bien todo el tiempo y no reconociendo que al final del día todas las personas atravesamos duelos, pérdidas, y no por ignorarlas se van. Y ojalá fuera así. Ojalá por ignorar aquello que nos duele desapareciera. Pero para empezar, yo no tendría un trabajo siendo psicóloga, aunque me encantaría. O que existiera esa pastilla para que te deje doler y sanar, me encantaría, pero no la hay. Es un proceso, como la del hueso, cuando se empieza a regenerar. Y se dice que después de que se rompe un hueso, ese es el hueso más fuerte del cuerpo. Y lo mismo pasa cuando salimos de los duelos y sanamos estas heridas. Nos volvemos más fuertes, más conscientes, si lo llevamos de una forma sana, de una forma consciente, de una forma presente. No sé cómo sea tu duelo, sé cómo son mis duelos. Tengo una idea de cómo son los duelos de las personas con las que he trabajado o de la gente que quiero. Pero cada duelo es personal, individual. Solamente me gustaría que te lleves con este episodio que el sanar lleva tiempo, el tiempo que lleve. Y espero de todo corazón que te permitas sanar y te permitas darte ese tiempo, sin presión a nada, sin presionarte. Y también, por último, dejar de avergonzar a la gente que está en dolor o pensar que hay algo mal con la persona que está sanando, porque en verdad no hay nada mal con ella o con él. Todos pasamos por ahí. Y si lo hacemos de una forma consciente, nos permitimos ver al dolor en la cara, mirarle de frente, reconocerle y aceptar las lecciones que trae. Porque en verdad es increíble la transformación que hay en los dolores más profundos. Cada quien lo vive de forma diferente. Cuando hay un duelo, cuando empezamos a atravesar un duelo, se divide en dos fases principales. La primera es la sobrevivencia. No vas a transformarte cuando acabe de pasar. La sobrevivencia es ver que comas, que respires, que tomes agua, que duermas, porque hasta eso cuesta trabajo cuando estás en la primera fase. Independientemente de tu duelo, no lo minimices. Si te has sentido así, aunque sea por algo que alguien más dijo que era tonto, este es tu duelo. Y la única persona que decide qué duele eres tú. Nadie más te puede decir qué sentir. Y la fase número 2, esa es la fase de transformación. Esa es mi fase favorita. Porque aunque duele, te empiezas a transformar. Y me encanta que la tanatología utiliza como símbolo la mariposa. Y como la oruga, después de pasar la oscuridad del capullo, se convierte en una mariposa. Y el capullo es el duelo. Y el duelo duele. Ojalá le perdiéramos miedo al dolor. A mí también me da miedo.
Bien dicen los budistas que todo lo que hacemos es para buscar el placer y evitar el dolor y el sufrimiento. Pero va a estar, el dolor es inevitable, las cosas duelen. Así que permítete que te duela, date chance de sanar, busca terapia. Yo ahorita ya no tengo espacios para dar terapia, pero con mucho gusto me pueden escribir, les puedo recomendar a excelentes profesionales. Y apapáchate mucho. Dicen que apapacho en náhuatl significa abrazar o acariciar con el alma. Apapáchate y permítete sanar. Gracias por escucharme hasta el final de este episodio. Gracias de verdad por el apoyo, por el cariño. Estoy impresionada con todo el cariño que ha recibido el podcast. Se los agradezco de todo corazón. Me siento muy contenta con lo lejos que está llegando y es gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a todo el amor y mensajes de tanto apoyo que recibo. Es lo que me motiva a estar aquí semana a semana preparando los episodios para compartir con ustedes. Gracias de todo corazón. Se los agradezco más allá de las palabras. En verdad, muchísimas gracias por apoyar esto. La mejor manera de apoyarlo es compartiéndolo en redes sociales, etiquétame, Eva-Latapí en Instagram, o a lo mejor con alguien que sepas que le pueda servir. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo por favor todo pegado. Y de todos modos, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo por favor.